Buenas noches, hermanos, nuevamente acá. El martes que estuve con ustedes hablé sobre Cristo, sobre cómo Juan lo describía como el verbo de Dios, el verbo de vida, el verbo encarnado. Así presenta Juan a nuestro Señor Jesucristo, el Dios preexistente y eterno, coexistente con el Padre y autoexistente. Cuando él dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él siempre ha existido con el Padre y Él tiene vida en sí mismo. Él es la fuente, el autor de vida. Nosotros tenemos vida porque la hemos recibido de Él. Él da la vida y Él quita la vida. Así está escrito, Él es el creador de todas las cosas. Y vimos también que este título verbo nos lleva a pensar que Cristo es el revelador del Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Porque el verbo en nuestro idioma quiere decir palabra. Y la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra? Manifiesta algo invisible, que son nuestros pensamientos. Ustedes están pensando y no sabe el de al lado lo que usted piensa, al menos que usted se lo revele a través de la palabra. En este sentido, Cristo es la palabra de Dios, aquel que revela al Dios invisible. Así que Cristo en Juan es el revelador del Dios invisible. Aquí ahora en Filipense, no leeré Filipense, como Dios se presenta como el siervo, desciende, por así decir, de categoría. Dice en el 5, él siendo en el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Filipenses 2:6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y esto es para la gloria de Dios Padre. Este texto hay un contexto. El apóstol Pablo llama aquí a la unidad de la iglesia. Había división en la iglesia de Filipo, eso lo vemos en Filipenses 4:2, dos hermanas. También en el capítulo 1 encontramos que había división, había unos que predicaban a Cristo por vanagloria, por contienda, y otros lo predicaban por buena voluntad. Y entonces el apóstol llama aquí a la unidad en en el 3. En el 3 la llama a la unidad y apela a la humildad, exhorta que haya unidad, que haya reconciliación, y eso es a través de la humildad. Y ahí quiero dar el ejemplo más grande de humildad, que trae unidad, que trae compañerismo. El 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Nada hagáis por contienda, eso separa. El orgullo separa, nada hagáis, y la humildad dice, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a él mismo. Aquí nos da, el apóstol no nos define la humildad, pero nos da una definición práctica de la humildad. Estimar a los demás como a superiores a uno mismo. Esto no quiere decir que los demás tengan más valor o que sean más importantes o que tengan dones más importantes. Más bien es darle el honor a los demás. Es como cuando nosotros decimos, pase usted primero, ¿verdad? Darle el honor, no estimando cada uno por lo suyo propio, dirá, sino cada cual también por de los otros. En otras palabras, la humildad
es el amor en acción. Porque esto hace el amor, dice Pablo a los Corintios 13, el amor no busca lo suyo propio, siempre busca el bien de los demás. Eso hace el amor, eso hace la humildad en acción. Estima a los demás como a superiores y buscando algo en ello su necesidad, ya sea espiritual o material, para suplirla. Y aquí va a dar el mayor ejemplo de esto. Y entonces dice en el 5, haya pues en vosotros, a los filipenses, ahí a él le está exhortando a los filipenses, pero también a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Haya pues en nosotros, en usted, en mí, debe haber algo. ¿Qué debe haber algo? ¿Cuál es ese algo? Haya pues este sentir, esta forma de actuar. ¿De quién? De Cristo. Esta forma de sentir, eso debe estar en nosotros. Y ahora viene el pasaje. Ahora viene el pasaje. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su forma de actuar? Dice, Él siendo en forma de Dios. Él siendo, esta palabra siendo se puede traducir existiendo de una manera continua e inmutable, en la forma de Dios. Esta palabra forma se puede traducir esencia, naturaleza. En otras palabras, Cristo siempre ha existido y siempre existirá en el mismo estado de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con la misma esencia de Dios. En otras palabras, Cristo y Dios son iguales, son equivalentes, tienen la misma potencia, la misma omnisciencia, el mismo amor, la misma gracia. Cristo y Dios son iguales. En otro pasaje dirá el apóstol que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que está en Dios, el Padre, está en Cristo. Cristo y Dios son iguales. Eso lo vimos en Juan 1:1, que Cristo era Dios, que estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Él siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No se aferró a sus derechos de igualdad con Dios, sino que se despojó y ahora dice que toma forma de siervo. La misma palabra morfe, la palabra que dice forma de Dios, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenía una apariencia de hombre porque era un hombre real, hombre por dentro y por fuera, espíritu de hombre, alma de hombre y cuerpo de hombre. Era un hombre, pero a la vez era Dios, Dios hombre. ¿Y por qué dice, tomó forma de siervo, dice el apóstol? Pone eso en primer lugar. ¿Será porque nosotros por naturaleza fuimos creados para servir? Nosotros fuimos creados para servir. Somos siervos por naturaleza. Y entonces el apóstol toma esto. Cristo se hizo siervo. Siervo. Un siervo no tiene voluntad propia. Está en las manos del amo, ya sea para vida o sea para muerte. Cristo, el siervo de Dios. ¿Y dónde comienza esto? En hebreo hay un pasaje que dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Hebreo 10:5. Y eso está citando el Salmo, donde dice, me has horadado el oído. Dice lo mismo, pero cambia esta frase, me has horadado el oído. El oído entra la información, el mandato para el siervo, y con el cuerpo se lleva a cabo el mandato, la voluntad. También, en antaño en la historia de Israel, habían esclavos que estaban por un tiempo y luego salían libres, salían en libertad. Pero habían esclavos que no querían salir libres, porque el trato del amo era muy bueno, le trataba bien. Y entonces ellos decían, no quiero salir libre.
quiero seguir siendo un esclavo. Entonces, ¿qué sucedía? El amo lo llevaba a los jueces, a las personas, y le rompía la oreja, le oraba la oreja. Y entonces ahora todos sabían que era un esclavo libre, que ahora estaba sirviendo voluntariamente. Y el pasaje dice que Cristo voluntariamente se despojó, se hizo obediente voluntariamente. Cristo es un siervo voluntario, un esclavo voluntario de Dios. En antaño, en Isaías dice, el siervo de Jehová, que iba a traer justicia a la tierra, que iba a poner su rostro como un pedernal. Iba a seguir adelante, no se iba a volver atrás, no iba a ser rebelde. Un siervo, un siervo. Y el único ser que puede decir, allí en el vientre de María, en su estado de embrión, podemos decir, que podía decir porque tenía conciencia divina, como dice Hebreo, me preparaste cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Se convirtió en un siervo. En ese sentido, él se despojó, no se despoja de su divinidad, porque Dios no puede dejar de ser Dios, es imposible. Entonces, se despoja de sus derechos de igualdad con Dios. Él es el Señor, pero al tomar forma de siervo sigue siendo el Señor. Es el Rey de Reyes y él sigue siendo el Rey, pero ahora es un siervo, es un esclavo, el siervo de Jehová. Ahora, por así decir, Dios, el Padre, es mayor que él. Él se somete ahora a la voluntad de él. Y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y como hombre, y como hombre, él tiene un comienzo. Él comenzó allí en el vientre de María como hombre. Tiene debilidades, fragilidades. Tiene necesidad de crecer en conocimiento, como lo vemos en Lucas. Necesita comer, dormir, se cansa. Pero ahí está Él, el Dios Todopoderoso. Se humilla para traer unidad entre el hombre y Dios, para reconciliar al hombre con Dios. Él deja todo. Como dice 2 Corintios 8:9, Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y eso lo hizo por amor. Él se humilló por amor. Él buscó el bien de otro. Él nos miró y nos vio en el estado que estamos y vino, se humilló para satisfacer nuestras necesidades. Y recuerden lo que dice el texto de 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros sintamos eso también por los perdidos, por la unidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, nadie le obligó. Él, por su voluntad, lo hizo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si miramos la historia desde Génesis y Apocalipsis, Adán, ni Noé, ni David fueron obedientes hasta la muerte. Y ninguno de nosotros. Todos le fallaron a Jehová. Pero aquí hay uno que rompe las reglas, rompe la fila. Y Dios dice que este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es mi hijo. En antaño ya él dijo, he aquí mi siervo,
Yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Abrirá los ojos a los ciegos, sacará de la cárcel a los presos, de las casas de prisión, dice, a los oprimidos. Traerá justicia a la tierra. No se cansará hasta que traiga justicia, dice. El siervo de Jehová. Será prosperado, dice. Será engrandecido mi siervo. Será exaltado y será puesto muy en alto. Después que él entrega la vida allí en la cruz, fue obediente hasta la muerte. Cuando él dijo allí en Juan 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios lo envió. Gálatas dice, en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer. Y la idea allí que Dios envía a su Hijo es que Dios abre las puertas del cielo y Dios le dice, lo despide, vete y no vuelvas hasta que hagas, hasta que haga lo que él tenía que hacer, lo que él le había encomendado. Y cuando termina la obra, él dice, he acabado la obra. Ser tu voluntad me ha agradado, me ha agradado. Él murió allí en la cruz, llevando nuestras inmundicias, nuestros pecados, cargando con la ira de Dios, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, para que Dios nos pudiera perdonar. Tuvo que castigar a su propio Hijo. Y este es el amor de Jesús, del Hijo de Dios para con nosotros, el humillarse hasta lo más bajo. Y este es el llamado también para nosotros, el llamado para nosotros. No tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús si no estamos dispuestos a dar la vida para que otros lleguen a ser hijos de Dios. Renunciar a todo. Es alto el estándar, pero eso es lo que la Escritura nos enseña. Lo hicieron los apóstoles. Lo hizo el Señor en primer lugar y los apóstoles. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Si Cristo es nuestro Señor. Él dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me dices? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí. Dios le exaltó hasta lo sumo, dice. Dios lo empieza a exaltar del momento que él dijo, consumado es. Usa dos hombres de su pueblo, creyentes, para tomar su cuerpo y sepultarlo con especies aromáticas, un sepulcro nuevo, labrado en una roca. Luego Dios lo resucita, más exaltación. Y luego él regresa al cielo y Dios lo sienta a su diestra. Aquel que fue un poco menor que los ángeles está coronado de gloria y de honra, está exaltado. Y ante él toda rodilla tendrá que ser quebrantada y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Él ya no vendrá con las sandalias del esclavo, de un siervo. Cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá con la pisada del Rey, para pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. En esta vida nosotros podemos confesarle a Él como Señor, como nuestro Salvador, para ser salvo, para pertenecer a su pueblo, a los suyos. Y cuando Él venga, su venida para nosotros es una venida bienaventurada, como dice el apóstol.
La venida de Cristo es dichosa para nosotros, le esperamos, pero aquellos que no le reciben, será terrible para ellos, será terrible. Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, el Todopoderoso, no se aferró de sus derechos de igualdad con Dios, sino que se despojó, se vació, tomando esta forma de siervo para servirnos. ¿Qué hace un siervo? Sirve a los demás, sirve a los demás. Y él mismo dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y eso es lo que hizo el Creador, sirviendo. Y seguirá siendo humilde él, porque todo lo que él hizo, el sufrimiento que él sufrió, las heridas, todo lo que sufrió para salvarnos, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, toda esa gloria no es para Él. Dice el texto, para gloria de Dios Padre. Y eso también nos lleva, todo lo que hacemos no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Él dijo, yo no busco mi gloria, dijo, mi propia gloria. La gloria es para el Padre, para el Padre. Sí, también Dios quiere que nosotros nos humillemos de esta manera, estimando a los demás como a superiores. Recuerde el texto 2:5 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir. Debemos pensar así, debemos actuar así. La vara es alta, imposible de alcanzarla sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero ese es el llamado para nosotros, para usted y para mí. Que Dios bendiga su palabra. Buenas tardes. Vamos a continuar con la lectura de la palabra. Así que quiero que me acompañen, por favor, a Juan. Vamos al libro de Juan, el capítulo 10. Y vamos a dar lectura desde el versículo 30 en adelante. La idea mía es poder continuar, ¿cierto?, con el pasaje que pude tocar hace un par de domingos atrás en la predicación del Evangelio. Y eso voy a dar un breve contexto, ¿cierto?, para que podamos ponernos al día frente a este tema. Y es cuando rechazan al Señor Jesús en la fiesta de la dedicación. Bien, para que tengamos este conocimiento, la fiesta de la dedicación es una fiesta que no es del libro de Moisés, no es una fiesta que se celebraba desde la antigüedad, sino que es una fiesta que comenzó a celebrarse desde que el pueblo judío va y recupera el templo frente a Antíoco IV, cerca del 168 a.C., un par de siglos antes del nacimiento de nuestro Señor. Bien, entonces es una fiesta que trae gozo, que trae alegría al pueblo, y esto se celebra cerca del 14 de diciembre aproximadamente. Por ahí es una fiesta de 7 días que el pueblo judío hasta la actualidad lo celebra y es más conocido como el Hanukkah o la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces. Bien, entonces acá el Señor está en esta celebración y está por el pórtico de Salomón. Bien, es una estructura que está justo por el lado oriental del templo y allí es donde lo cercan los judíos, lo rodean. Está el Señor en el pórtico de Salomón, lo rodean los líderes judíos y de esta forma le preguntan, ¿cierto? Con todo este ambiente nacionalista, este ambiente donde ellos están celebrando, ¿cierto? A uno que liberó al pueblo judío, bien, con brazo fuerte, con un puño, ¿cierto? Que logró sacar a todos los griegos del templo. Y le preguntan si es que él era el Mesías y que lo dijese abiertamente. El Señor les dice de que Él se lo ha dicho de muchas formas, ¿bien?
pero finalmente ellos no lo creen. Y ahí comienza a dar una serie de razones del por qué no creen, porque no son de sus ovejas. Y comienza a ligar, ¿cierto?, el pasaje de la parábola del redil, de la parábola del buen pastor, que aparece un poco antes, ¿cierto?, desde el capítulo 9, el capítulo 10, ¿cierto? El capítulo 10 y parte del 11 ya termina. Ahí es donde finalmente el Señor habla del buen pastor y habla sobre cómo Él cuida sus ovejas. Entonces acá hace este nexo, ¿cierto? Para poder explicarles a estos líderes judíos que ellos no son parte de las ovejas. Ellos no han escuchado la palabra que Él mismo les ha transmitido. Y finalmente el Señor también explica que Él conoce a las ovejas y sus ovejas le siguen. Bien. Y después de esto, en el versículo 28, él comienza diciendo que él les da vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Y así también habla de la labor del Padre dentro de de todo este conjunto, ¿cierto? De cómo el Señor cuida a sus ovejas, y es porque el Padre también las da y Él es mayor que todos. Él es más grande, Él es más poderoso, omnipotente que todo lo creado, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en esa reunión intenté transmitir que nosotros podíamos tener toda esta seguridad de que nuestra salvación no se va a perder en ningún momento, que nuestra salvación jamás va a ser arrebatada, porque de la mano del Padre y de la mano del Hijo, a través del Espíritu Santo, estábamos por más que seguros. Bien, por lo tanto, es importante tener siempre esta seguridad, y sobre todo por parte de nuestro Señor, que es lo que lo explica. Bien, así que ya estábamos terminando cerca del versículo 29 y quedamos ya en el versículo 30, va a ser el primer versículo que voy a nombrar de ahora en adelante. Bien, así que vamos a leer desde ahí. Dice así: yo y el Padre uno somos. Este es el argumento que inicia toda la serie de discusiones que vamos a leer ahora, ¿ok? Y dice el 31: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Hasta aquí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración para poder continuar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por la palabra leída, por lo que ya se ha entregado en la primera parte. Rogamos tu dirección, tu ayuda, para que tú seas el que hable por medio del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que guíe lo que voy a entregarles, para que Él sea el que abra nuestros corazones también. Por favor, ayúdanos y guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Es interesante que justo nuestro hermano Alejandro ya nos estaba adelantando un tema, ¿cierto?, sobre la deidad de nuestro Señor. Resulta de que el Evangelio de Juan, tenemos que considerar siempre el contexto en el que fue escrito este Evangelio. Fue cerca del 85, 95 después de Cristo aproximadamente. Hay algunos que lo postulan dentro de estos años que fue escrito. Y justo en esta época se estaba dando una corriente bastante fuerte, que era el gnosticismo. ¿Bien? El gnosticismo era una corriente filosófica, ya que finalmente postulaba que eh,
el Señor Jesucristo logró la divinidad por medio del conocimiento. Bien, y que finalmente no se habla de su preexistencia, no se habla de su divinidad, ¿cierto? Preexistente, que es uno de los puntos centrales del Evangelio. Y es entonces que Juan comienza a argumentar en esta narrativa, ¿cierto? Y en este Evangelio, que fue escrito también y dado a la ciudad y a la iglesia de Éfeso, donde él se congregaba. Por lo tanto, tenemos esta argumentación presente en todo el Evangelio, donde el Señor muestra a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y Juan escribiendo, ¿cierto?, acerca de la divinidad y la preexistencia de nuestro Señor. Por lo tanto, el Evangelio comienza con, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ya nos comienza a centrar cuál es el argumento central de todo el Evangelio. Y acá tenemos, ¿cierto?, una tremenda declaración en el versículo 30, por lo cual dice: yo y el Padre uno somos. Acá él no estaba afirmando que él y el Padre son la misma persona. Bien, para poder entender esto, siempre es necesario poder ir a la palabra en sí. Bien, entonces, si nosotros vamos al original, es importante poder comprender que en el original, que fue escrito en el griego koiné, ¿ya?, el griego más común de la época, el griego tiene tres, sí, tiene tres géneros: masculino, femenino, neutro. ¿Ok? Esto es género neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de unidad que está afirmando el Señor Jesucristo no está hablando de una misma persona, sino que está hablando de una misma cosa o una misma esencia. Bien. Por lo tanto, esto no niega la distinción entre personas, entre el Padre y el Hijo, sino que ambos comparten la misma naturaleza. Y eso fue algo que también les mencioné la semana pasada. El Señor Jesucristo y el Padre, uno son en naturaleza, uno son en esencia, pero no son la misma persona. ¿Okay? Tenemos esta doctrina que es fundamental para nosotros, que es la doctrina de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, acá Juan se encarga de poder poner este detalle en la gramática para poder decirnos que sí, el Señor no está hablando de que Él y el Padre son una misma persona, sino que son uno en esencia. Por lo tanto, Él es verdaderamente Dios, como el Padre es Dios, ya que es otro versículo donde también se menciona esto. Y por lo tanto, para los judíos esto también es chocante. Y es por eso que ellos, al escuchar esta declaración, tienen dos opciones. Pueden arrodillarse para poder adorar a aquel que está frente a ellos, que es Dios, o pueden arrodillarse para poder tomar piedras. Y lo que hacen es arrodillarse para tomar piedras. No son capaces de poder ver que frente a ellos está una de las personas de la Trinidad, que frente a ellos está el Hijo que fue enviado para poder, ¿cierto?, rescatarnos a cada uno de nosotros. Es claro que ellos no tenían, ¿cierto?, los grandes privilegios que podemos tener nosotros, como lo es el Nuevo Testamento completo. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, aquí es donde el Señor ya comienza a argumentarles, y Él sabe esto. Él sabe que conocen bien el Antiguo Testamento. Así que, tomando, ¿cierto?, esta determinación, desde el versículo 31, donde ellos toman piedras nuevamente para poder apedrearle, dice el versículo 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros dentro de su pueblo. Había logrado sanar a enfermos, a ciegos, a mudos, cojos y un montón de enfermedades que solo podían ser curadas por alguien que pudiese provenir por parte de Dios. Y de hecho él también cumple parte de las profecías de Isaías. Isaías 35 nos habla de que él iba a dar vista a los ciegos, iba a dar, ¿cierto? O los cojos iban a andar, y entre otras cosas. Por lo tanto, el Señor apela a esto y les dice: ¿por cuál de todas estas buenas obras, ¿cierto?, me apedreáis? Y entonces ellos afirman que no habían encontrado alguna objeción en sus obras. Y de hecho acá, si nosotros comenzamos a hacer memoria a lo largo del Evangelio,
nos damos cuenta de que muchos de los argumentos que ellos tenían al momento de apresarlo, de arrestarlo, era que se contradecían unos con otros. Bien, ellos no eran capaces de mantener un mismo argumento. Y ellos acá dicen que por buena obra no te apedreamos, pero aún así estaban reclamando cuando el Señor sanaba en día de reposo. Por lo tanto, ya vemos, ¿cierto?, que toda la línea argumentativa que ellos tenían no era sustentable. Pero aún así, el Señor se da el tiempo de poder responder, y esto es súper interesante. Finalmente, el Señor Jesucristo, como Él, siendo hombre, ¿cierto?, que es lo que nos explicaba nuestro hermano Alejandro, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses, que fue uno de los pasajes, ¿cierto?, que leímos hace poco. Él se da el tiempo. Él tiene misericordia, Él tiene compasión, que son atributos propios de Dios también. Él, al estar en forma humana, no deja de ser Dios. Y es parte de la argumentación que viene dando desde más arriba, porque Él y el Padre uno son. Por lo tanto, la compasión que Él muestra es la compasión que Dios tiene. Si Él muestra misericordia, es la misericordia que Dios tiene. Bien, entonces acá el Señor se da el tiempo para poder explicarles. Y entonces ellos afirman, ¿cierto? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es el gran argumento que ellos sostienen, a pesar de la explicación que el Señor les da acá, para cuando el Señor estuvo frente a Pilato, y ellos aún les decían, es que él siendo hombre se hace Dios. Y es lamentable, porque aquí el Señor les da una respuesta teológicamente correctísima. Y es algo que vamos a revisar. ¿Ok? Revisemos entonces el argumento que él les da. Dice así: Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Aquí nos vamos a detener un rato, porque hay harto que ver. Tenemos harto que ver aquí. Entonces vamos por parte. Acá el Señor Jesucristo dice, no está escrito en vuestra ley. Para que ustedes sepan, esto es una forma de debate rabínico que se daba mucho en el siglo I. Parte del debate rabínico era de que el rabí que discutía con otro rabí le rebatía acorde a los conocimientos y lecturas que él tenía, ¿ya? Entonces acá el Señor hace lo mismo, y es por eso que les dice, no está escrito en vuestra ley, ¿bien? En la ley que ellos vivían, en la ley que ellos sostenían, en la ley que ellos eran capaces de vivir y morir por ella, una ley que conocían al revés y al derecho, una ley que incluso ellos no iban a contradecir, porque para ellos la ley es palabra de Dios. ¿Ok? Pero acá hay algo que es súper interesante también y que también nos muestra que el libro que ustedes tienen en sus manos, todo el Antiguo Testamento que tienen en sus manos, es palabra de Dios. Porque, aunque ustedes no lo crean, se ha cuestionado durante muchos siglos que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios, pero no es así. Y también es interesante que aquí el Señor les dice vuestra ley, ¿y qué es lo que cita? Un salmo. Un salmo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento para ellos era la ley. No solo la Torá, que es el Pentateuco, sino que el Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. Bien, así que vamos para poder entender, ¿cierto?, las citas que el Señor Jesucristo da del Antiguo Testamento o los mismos apóstoles citan desde el Antiguo Testamento, es necesario ir al pasaje que se cita para que lo podamos entender bien. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos al Salmo 82, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que está diciendo acá, ¿ya? Y es necesario poder entender también el contexto del pasaje, ¿ok? Así que vamos al Salmo 82. No lo vamos a leer completo, porque el pasaje que el Señor cita
es el versículo 6, ¿ya? Entonces dice el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hasta acá vamos a dar lectura. Entonces, como les dije, este pasaje es súper necesario poder entender bien de qué está hablando, ¿ya? Acá en este caso, este es un salmo de Asaf, ¿bien? Y lo que está haciendo aquí Asaf es declarar que Dios juzga a los jueces humanos, ¿bien? Y aquí Asaf lo invoca para que actúe en base con justicia, ¿ya? Entonces en el versículo 1, el salmista vislumbra a Dios como que está presidiendo una reunión de jueces o una reunión de aquellos que están con autoridad por sobre el pueblo de Israel, ¿ya? Y acá la palabra dioses, que es la que se utiliza en este pasaje, es la palabra Elohim. Y es súper interesante, porque Elohim también es utilizado para llamar el nombre de Dios. Pero en este caso, dependiendo del contexto, se puede utilizar también para referirse a las autoridades de Israel, ¿ya? Que se utiliza en Éxodo, sobre todo, ¿ya? Así que, hablando en términos que Dios usaría, el salmista exhorta ya a los magistrados que hagan bien su trabajo, ¿bien? Entonces, desde el versículo 2 al 5, aquí el salmista expresa de forma retórica, ¿ya? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta actitud de poder oprimir al débil, al huérfano, al afligido, al menesteroso, o en esencia poder actuar como debe actuar un buen juez? Esa es la idea del Salmo 82. ¿Bien? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos habla también? Que los jueces humanos a quienes acusa viven sin discernimiento espiritual, sin discernimiento intelectual y van a actuar de forma inmoral, ¿ya? Entonces, llegamos allí al versículo 6, ¿ya? Que es donde el Señor llama dioses a ciertos hombres, ¿cierto? Y finalmente también los llama como hijos del Altísimo. Y a pesar de que estos hombres eran imperfectos, que estos hombres eran ciertos pecadores, aún así eran llamados hijos de Dios, porque ejercían autoridad en la tierra en nombre de Dios. Esa es la idea. Entonces acá, si nosotros transformamos a nuestro lenguaje, o transformáramos a nuestro lenguaje, el argumento del Señor debiese sonar así. Dice, si a jueces humanos se les llamó dioses en la Escritura, y ustedes aceptan esas escrituras como autoridad, ¿ya? ¿Cómo me acusan a mí de blasfemia por decir que soy hijo de Dios si yo he sido santificado y enviado por el Padre? Esa es la idea. Por lo tanto, acá el Señor utiliza este pasaje donde se menciona explícitamente que a jueces se les nombra como dioses o hijos de Dios, ¿cierto? Y los judíos le dicen, oye, tú te estás llamando hijo de Dios, estás blasfemando. Pero dice, ¿sabes qué? Eso no es blasfemia. Porque finalmente yo también he sido enviado por mi Padre y a diferencia de estos jueces humanos, yo he sido santificado y he sido enviado por mi Padre. Y las obras que yo hago hablan por mí. Las obras que yo hago son obras que vienen del Padre. Por lo tanto, ahí está el argumento central. Si ellos son capaces de poder morir por esta ley, y ya se habla que a jueces se les dijo que son hijos de Dios, ¿por qué dicen entonces que el Señor Jesucristo está blasfemando por decirse hijo de Dios? Si también está cumpliendo con la voluntad del Padre. Ese es el argumento que el Señor les presenta acá en el versículo 6. Y es por eso que es súper importante poder entender, ¿cierto?, el pasaje de origen, de donde el Señor extrae, ¿cierto?, este pasaje, ¿ya? Entonces,
al que el Padre, vamos a continuar, aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, siguiendo el versículo 35, la lectura, y la escritura no puede ser quebrantada. Este paréntesis también nos da seguridad, nos da tranquilidad, porque finalmente la escritura es inerrable, la escritura es inquebrantable. La escritura que nosotros tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Es una palabra que fue inspirada por Dios. Bien, y por lo tanto, nosotros podemos tener esta tranquilidad y esta seguridad que es Dios el que utiliza la palabra para poder, ¿cierto?, hablar a cada uno de nosotros. Y dice el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Esto los apóstoles también lo desarrollan bastante. El Padre apartó al Hijo, el Padre santificó al Hijo, esa es la idea, lo apartó con un propósito, lo apartó para venir a este mundo, lo apartó para que pudiese morir en lugar nuestro, para poder sustituirnos en la cruz en lugar nuestro. El Padre lo apartó desde el principio, desde la eternidad, para poder cumplir su propósito en este mundo. Y el Señor, siendo otra persona, continuando con la misma argumentación, diferente al Padre, Él viene a este mundo y ejecuta este plan de salvación. Nace en un pesebre, camina entre su pueblo, Dios, ¿cierto?, pone su tienda en medio de su pueblo, que es la idea de Juan 1. Entonces coloca su tienda, ¿cierto?, en medio de su pueblo, como un tabernáculo en medio de su pueblo, por medio del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo obra y cumple su palabra por medio de estas obras, ¿cierto? Que él hace mención en el versículo 33, ¿ya? Entonces, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije, soy hijo de Dios. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Próxima semana vamos a continuar desde el versículo 37 en adelante, que es la segunda parte de la argumentación, para que podamos, ¿cierto?, resumir todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Parte de toda de toda la enseñanza que el Señor deja acá acerca de su esencia, acerca de su naturaleza, acerca de la argumentación que, que aquí nuestro Señor les entrega a estos judíos. Ellos no son capaces de poder entender de la realidad de nuestro Salvador. Ellos no son capaces de poder ver que finalmente nuestro Señor es alguien que proviene de Dios, que nuestro Señor es alguien que vino para poder cumplir su voluntad aquí en este mundo y que Él y el Padre uno son. Ellos se quedaron simplemente con la declaración que Él se estaba haciendo Dios, lo cual sí, Él es Dios, no es que se estaba haciendo Dios, pero ellos no son capaces de entenderlo y toman piedras para apedrearle. ¿Bien? Entonces también hemos podido ver que finalmente el Señor se toma el tiempo de poder argumentarles quién es Él. Se toma el tiempo de poder argumentarles cuál es su propósito y por qué vino a este mundo. Y eso nos muestra una característica impactante de nuestro Dios, porque Dios sí se dio el tiempo a lo largo de toda nuestra historia de revelarse, no solo al pueblo de Israel, sino que también a cada uno de nosotros, por medio de su palabra. Nos deja historias, nos deja una serie de acontecimientos que vienen ocurriendo desde el principio, su misericordia mostrada incluso desde la caída, desde Adán y Eva, incluso en el arca de Noé. Y todo eso queda registrado para que generaciones después podamos tener una escritura que es inquebrantable, una escritura que no puede ser quebrantada. Y finalmente es lo que nosotros también podemos ir aprendiendo y conociendo y comprendiendo por medio de una persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo.
Por lo tanto, Dios en su esencia, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, obran para la salvación, pero también obran para que nosotros podamos continuar aprendiendo o conociendo de Él, ¿cierto? Y de esa forma podamos cada vez parecernos más a su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que nos queda todavía desde el 37 al 42. Eso lo vamos a ya terminar la próxima semana. Así que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para terminar.